Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio, como cada domingo, poder estar aquí juntamente con ustedes para poder honrar, glorificar a nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que ya están uniéndose ahí al grupo. Gracias por los que han estado ahí en espera. Iniciamos 1 o 2 minutos tarde y obviamente eso va a depender también de cómo te va llegando ahí la transmisión. Gracias a todos los que están reunidos, hermanos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a la iglesia y a los amigos que han estado ahí orando por la salud de mi suegra, la mamá de mi esposa. Hermanos, muchas gracias por todo. Dios ha respondido. Él ha decidido llevar a su presencia a mi suegra en estos días. Y alabamos y glorificamos a Dios por eso, hermanos. Gracias por todo su apoyo. Sé que todos estamos ahí atravesando temores, dificultades, pero siempre Dios está en el todo control de nuestras vidas. Quisiera tomar un tiempo, hermanos, en esta mañana para comenzar con oración por nuestras vidas, por la vida de todos nosotros, los que Dios nos permite vivir en su mundo, los que nos permite tener su vida latente y vigorosa hasta estos días. Vamos a orar al Dios dador de vida en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, clamamos a ti, al único al cual, Señor, nos debemos. Ayúdanos, Padre, en medio de nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras dificultades, pero también algunos, Señor, de repente colmados de alegrías, de muchas bendiciones en la vida. Ayúdanos a no olvidar que eres tú, Señor, quien permites todo. Lo bueno, lo malo, Señor, tú permites aquí en nuestros corazones, en nuestras situaciones y circunstancias diferentes que cada uno de nosotros, Señor, nos permites vivir. Gracias te damos por todo lo que has hecho. Yo te agradezco en forma especial en este día por la vida de mi suegra. Ayuda a los familiares ahí, a sus hijos. Oro por cada uno de ellos. Señor, tú los conoces. Y seguramente hay otras personas en sufrimiento, Padre. Quiero orar por todos ellos también, Señor, en este día. Danos fortaleza, especialmente a los creyentes y a los que todavía, Señor, no te conocemos, personas que todavía no han puesto realmente su fe en Cristo Jesús. Ayúdales, Padre, a ver esta necesidad, a ver, Señor, eh, la- lo necesario, Señor, en la vida de correr a ti en circunstancias difíciles. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das, lo bueno, lo malo, lo maravilloso, lo hermoso y a veces cosas feas que traes a nuestra vida. Gracias por tus múltiples bendiciones. Ahora, Padre, ayúdanos a concentrar nuestra mirada, nuestro corazón en tu palabra. Ciertamente venimos cargados de diversas cosas, con muchos pensamientos, pero afina nuestra mente, afina nuestro corazón para poder, Señor, alabarte, engradecerte, Señor, en esta mañana, en este día. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar aquí reuniéndose, a juntándose aquí en la transmisión en vivo de la Iglesia Bautista Calvario. No se olviden, estos son nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y luego también a las 7 de la noche. Una bienvenida a todos, bienvenida hermana Mariela, hermana Carmen Álvarez, Ruth Esther, Elizabeth, Rosa Carmen Castillo. Yo sé que hay varios más ahí que obviamente no han enviado un saludo, no puedo ver sus nombres, pero bienvenidos a todos. Ahí a la familia Yauri, a mis familiares también, de parte mía, un saludo cariñoso, un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios pueda bendecir mucho sus vidas y ahora disponga su corazón. Ponga su mente dispuesta a escuchar a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a ver qué nos quiere decir el buen Dios, nuestro maravilloso Dios, el día de hoy.
Hermanos, hemos estudiado el libro de Isaías, estamos viendo el libro de Isaías domingos en la escuela dominical y el día de hoy, hermanos, me voy a permitir, hermanos, estudiar este libro, esta profecía, hermanos, en dos partes. Hay tanta profundidad y son solamente, mis queridos hermanos, 9 versículos aquí, hermanos, pero hay tanta profundidad en la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender. Y he dividido la enseñanza en dos partes, hermanos, y estaremos cubriendo tanto en la escuela dominical como en el culto de adoración. Entonces ahí nos enlazamos, ponle tu corazón, no te distraigas en otra cosa y vamos a hablar sobre nuestra confianza en Dios. Como les dije, hermanos, el libro de Isaías, el capítulo 30, ya nos ha hablado sobre confiar en Dios, pero Dios en forma específica quiere dejarnos en claro ciertos detalles más sobre cuándo confiamos, cómo confiamos, sobre la confianza en Dios tan necesaria, hermanos, en nuestras vidas en estos días. Tú y yo más que nunca, hermanos, necesitamos confiar en Dios, necesitamos examinar nuestros corazones para ver dónde está nuestra verdadera confianza. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 31, ahí daremos lectura. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela por favor. Comienza diciendo esta frase, voy a leer el versículo 1, es una exclamación de Dios. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Porque son muchos jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Oremos. Padre Celestial, perdónanos cuando nos equivocamos. Perdónanos, Padre, cuando nuestra confianza se ha alejado, Señor, de ti. Perdónanos, Padre, cuando nuestra confianza está en otro lugar. Ayúdanos a leer la Biblia. Ayúdanos a entender la Biblia. Ayúdanos a aplicar a nuestra vida y vivir lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Háblanos sobre la confianza en ti, Señor, en esta mañana, en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias a todos los que están conectándose. Bienvenidos a cada uno de los que ustedes están llegando. Estamos comenzando aquí la enseñanza en Isaías, el capítulo 31, y hemos leído el versículo 1, que está como una exclamación. Oh, mis amados hermanos, vamos a ver cuando tenemos una confianza equivocada en primer lugar. Hermanos, cuando nosotros tenemos una confianza equivocada, como dice el texto aquí, es que estamos buscando ayuda en el lugar equivocado. Dice el texto, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Es muy interesante cómo Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, nos pone estas palabras y nos enseña que hay un problema cuando nosotros buscamos ayuda, cuando nosotros buscamos auxilio. La palabra hebrea es rat, que está ahí traducida como ayuda. Es la palabra que de una persona que está pidiendo auxilio, que está en espera de socorro. Está en espera de que alguien le alcance, le saque la mano. Es como cuando una persona, hermanos, está que se ahoga. Está ahí, no sabe nadar, está en medio del agua donde él no puede salir y está ahí clamando por ayuda. Pero hermanos, cuando nosotros estamos en esa situación, ¿cuál es el peligro? De que estemos buscando el auxilio, el socorro en el lugar equivocado. Y aquí Dios nos advierte, mis amados hermanos, que nosotros no debemos buscar ayuda descendiendo a Egipto. ¿A qué se refiere aquí, hermanos,
el texto. ¿Qué significó para el pueblo de Dios en ese tiempo? Geográficamente, hermanos, normalmente cuando hablamos de arriba abajo en geografía, siempre el norte, hermanos, es arriba y el sur es la parte baja. Cuando usted está en un lugar geográfico, como un cerro, el cerro es la parte de arriba y desde de donde uno comienza a bajar la falda del cerro y la base, la superficie llana es la parte baja. Ahora, normalmente, hermanos, siempre cuando las personas peleaban y estaban en guerra, siempre se buscaba los lugares altos. Jerusalén, hermanos, y el pueblo de Israel, ahí donde están morando, está al norte de Egipto, el lugar que ellos en un tiempo, en el pasado, han abandonado. Pero, ¿qué está pasando en el corazón del pueblo de Dios? Ellos, hermanos, han comenzado a pensar que su socorro, su auxilio puede estar en el lugar que ya abandonaron y quieren descender por ayuda. Están buscando ayuda equivocada. Mi querido hermano, mi querida hermana, querido amigo, ¿dónde estás buscando ayuda? Yo quiero guardar un equilibrio aquí, hermanos. Cuando yo hablo de buscar ayuda equivocada, no me estoy refiriendo necesariamente, ya, yo no voy al médico, yo no tomo medicamentos, yo no hago nada de eso. Oh, no está hablando de eso, hermanos. No está hablando de eso las escrituras. Está hablando de que nuestra primera fe, nuestra primera acción, aunque yo use medicina, hermanos, aunque yo tenga que operarme de algo, imagínate, quiero que tú te pongas en una situación. Te accidentas en un carro, ¿ya? Se te rompe la pierna y por ahí sale un poco de hueso expuesto y tienes una pequeña hemorragia. Entonces tú dices, no, yo confío, yo quiero mi ayuda solo de Dios. Yo no quiero los médicos, yo no quiero un paramédico, yo no quiero que me ayuden ellos. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere que aunque usemos medicina, que aunque usemos médicos, aunque usemos recursos económicos en la vida, nuestra confianza no debe estar puesta necesariamente en el mundo y en el sistema mismo y en las cosas que este mundo ofrece. Porque al fin y al cabo, hermanos, todo lo que hay en este mundo son cosas de Dios y no podemos confiar en las cosas o aún en todo lo que nosotros hemos creado. Pero mucho menos, hermanos, debemos confiar. Y aquí el sentido principal, cuando dicen buscan ayuda en Egipto, están buscando en la cultura, en la sociedad, en los dioses de Egipto. Aquello que ellos han abandonado, aquellos que han dejado ya en el pasado. Hermanos, Egipto fue una gran ciudad, un gran imperio, hermanos. Hasta ahora, hermanos, nosotros quedamos impresionados con lo que Egipto fue en el pasado. Y quiera que no, hermanos, Dios usó, y yo creo principalmente que Egipto fue una gran nación, hermanos, muy poderosa, especialmente para que sea el cobijo del pueblo de Israel en tiempos de necesidad y en tiempos de hambre. Hermanos, Egipto sostuvo económicamente por muchos años a los judíos y permitió que en medio de ese gobierno, en medio de ese imperio, en medio de ese reinado de los faraones, Israel floreciera bajo el cuidado de la potencia más grande del mundo, de la historia en esos tiempos. Y obviamente el hebreo es lo único que ves, como cuando nosotros pensamos, yo quiero irme a Europa, Alemania, Inglaterra o aquí Estados Unidos es un lugar en el cual yo puedo estar seguro ahí y todo el sistema que hay ahí. Entonces la idea es eso, hermanos. Ahora, pero nuestra confianza principalmente no debe estar en el mundo, no, el donde buscamos socorro, auxilio, no debe estar en el mundo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Dónde buscas tu socorro, tu auxilio? ¿Estás buscando equivocadamente?
Hermanos, no nos equivoquemos. Ni tú ni yo debemos equivocarnos en ese sentido. Otra frase ahí, hermanos, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, pero la parte ahí, y confían en caballos. Tenemos otro detalle ahí, hermanos, en la escritura, habla de confianza equivocada. Este verbo, esta palabra aquí confían, la palabra shahan, viene, hermanos, de la idea de respaldarse. Hermanos, yo en algún momento de mi vida he tenido y todavía tengo algunos problemas de desequilibrio, por si acaso no emocional ni mental, pero desequilibrio en el sentido, pierdo el equilibrio porque tengo un problema auditivo. Entonces, si yo escucho un ruido fuerte o tengo un problema al nivel respiratorio, mis amígdalas se inflaman y la infección o inflamación sube al oído, hay momentos, hermanos, en que yo estoy hablando, caminando o hay algún ruido y de pronto siento que se me mueve todo. Y yo busco, hermanos, sostenerme en algo, respaldarme. Me ha pasado algunas veces, ¿no? Ocasionalmente, como ahí dentro del oído hay un lugar que nos ayuda con el equilibrio, hay unos remolinos ahí y ahí el líquido debe estar ahí bien, bien firme, pero hay problemas por causa, obviamente, de enfermedades, el pecado en nuestras vidas, que eso está deteriorándose o está deteriorado, venimos así ya de fábrica, ¿no? Por genética. Entonces hay momentos en que me he movido. ¿Y qué hago a veces? ¿No? Uno se coge de algo. Una vez me cogí del púlpito, obviamente son momentos ahí, pero a veces si estás en la calle te puede pasar. O alguien te empuja y uno busca apoyarse en algo. Y esa es la idea, hermanos, aquí, cuando dice el texto que ellos están confiando en caballos, que están poniendo su apoyo en caballos. Hermanos, los egipcios tenían, como comentamos la semana pasada, una gran caballería, siendo que ellos tenían un llano tremendo y tenían alrededor de todo el río Nilo, una llanura fértil, tenía bastante, vamos a decir, heno, vamos a decir, plantas verdes que podían comer estos animales, y ellos tenían una gran caballería. Los caballos de Egipto eran lo mejor que había para las guerras, para las luchas. Ellos también tenían, aparte de eso, carros, perdón, pero los caballos de Egipto eran los más preciados. Y hermanos, una vez más, en este mundo hay cosas muy preciadas, pero tanto donde busco mi ayuda, mi socorro, mi auxilio, como donde pongo mi confianza, donde me apoyo cuando siento que me voy a caer, que no sea equivocada, que sea en el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras, el Dios todo creador. ¿Dónde está nuestro socorro, nuestra ayuda? ¿Dónde está mi confianza? También nos dice el texto, hermanos, en este primer verso, como les dije, tanta riqueza en un pequeño versículo ahí. Y también el texto nos dice, y su esperanza ponen en carros. Justamente lo que yo les hablaba, como tenían ellos caballos, los egipcios desarrollaron y tuvieron carros jalados por caballos para la guerra. Podían ir hasta dos, hasta quizás tres personas. Uno arreaba estos carros y dos tenían ahí con armas, con flechas, con lanzas, con escudos para protegerse. Entonces estos carros eran un gran armamento con los caballos. Y dice aquí el texto que el pueblo estaba poniendo su esperanza. Estaba ahí fijando su esperanza. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Cuál es la diferencia en esta palabra ayuda, que es socorro, auxilio, la palabra confianza, en que yo me apoyo, y aquí la palabra que tenemos, que ha sido traducida por poner la esperanza, ¿no? O la esperanza ponen en carros? La palabra esperanza traducida del hebreo es la palabra batakah, que significa, hermanos, correr rápidamente a un lugar, propiamente apresurarse por buscar refugio. Hermanos, cuando estamos en peligro, ¿qué es lo primero que hacemos en nuestras vidas? ¿Dónde está nuestra esperanza? La idea de esperanza es el lugar donde yo corro, donde yo voy en primer lugar. Hermanos, a veces pasa en nuestra vida y tenemos que ser honestos.
Y tenemos que cambiar y arrepentirnos, hermanos. Por eso Dios creo que ha repetido al pueblo de Israel en ese tiempo y creo que nos lo repite para nosotros hoy día. Tanto en Isaías 30 y en Isaías 31, el asunto de confiar en Dios. Nuestra esperanza, el lugar donde yo corro rápidamente, y es así literalmente la palabra hebrea batakaj, que significa yo corro al lugar para estar resguardado. Sé que ustedes han visto corrida de toros, a mí no me gusta, pero hermanos, cuando hay personas que entran ahí, a la plaza y el toro sale todo furioso para atacar a otros porque seguramente ya lo han condicionado para que haga eso, pero algunas personas se meten y lo hincan algo y de pronto el toro comienza a correr tras ellos y cuando tú ves la acción de la persona que sale disparado para protegerse ahí en un lugar donde pueden meterse y el toro aunque meta los cachos no va a llegar, esa es la idea, hermanos. ¿A quién corremos? Cuando dice esperanza es la idea, ¿a quién corres por ayuda? Hermanos, podemos estar buscando socorro equivocado. Podemos estar buscando, mis queridos hermanos, un apoyo, un lugar donde me sostengo o un lugar donde yo estoy precipitadamente corriendo por refugio pensando que esta va a ser mi esperanza. Miren lo que nos narra el texto. Y hermanos, yo quiero que usted entienda. Hermanos, Egipto en el tiempo en que se está hablando ahí era una potencia. ¿Por qué estaban los judíos ahí, los hijos de Israel, queriendo ir en ellos? Porque eran muchos, habían muchos caballos, habían muchos jinetes y estos jinetes, estos hombres de guerra de Egipto eran valientes. Eran valientes, hermanos. Era un gran ejército. Era natural, hermanos. Era, vamos a decir, racional y lógico correr a estas cosas. Como les dije, mis amados hermanos, yo quiero guardar un equilibrio en lo que les estoy diciendo. Pero lo primero que debemos hacer, hermanos, cuando tenemos problemas en la vida, es no confiar necesariamente en este mundo. Pero nuestra prioridad necesita ser Dios. Porque, hermanos, si vamos a estar teniendo, vamos a decir, este socorro, auxilio, el cual buscamos equivocado, un apoyo, un respaldo equivocado o un lugar al cual yo corro, hermanos, equivocadamente, vamos a tener un último y gran problema aquí, hermanos, que el mismo texto nos revela. Lo he dividido en dos. Uno, hermanos, es que vamos a estar mirando equivocadamente. No vamos a poder clavar la mirada. Es lo que la palabra significa aquí, la palabra hebrea sha'ah. Eso de miran, no miran al santo. Entonces no voy a poder clavar mi mirada en Dios. Y mi mirada va a estar clavada en este mundo. Y hoy en día, habemos muchos cristianos que a veces tenemos clavada nuestra mirada en las cosas de este mundo. En las cosas que están en esta vida, que pensamos que pueden auxiliarnos, que pueden apoyarnos, que pueden ser nuestro lugar de refugio. Hermanos, con esto no desdeño el cuidado que nosotros debemos tener en la medicina o en tener ahorros, que debemos hacer porque la Biblia también eso nos enseña a cuidar el templo del Espíritu Santo, nos enseña a producir los bienes que tenemos, los talentos literalmente de dinero, cuando Jesús habla de producir dinero y manejar sabiamente nuestra economía. Dios nos demanda que trabajemos, que nos esforcemos denodadamente. 6 días trabajarás. Hermanos, pero esto no debe ser el lugar. Mi confianza, porque estaré totalmente equivocado y mi mirada estará también equivocada. No podré mirar al Santo de Israel. Hermanos, yo creo que es buen momento en nuestros corazones de pensar a quién miro cuando tengo problemas. ¿A quién observo cuando necesito y siento que me caigo, que me desvanezco, que se me desmorona la vida? ¿O a quién estoy corriendo? Que sea, hermanos, nuestro amoroso y maravilloso Dios.
Hermanos, aquí Dios nos describe que podemos estar buscando ayuda equivocada, confianza equivocada, esperanza equivocada, mirada equivocada. Pero ¿qué más, hermanos, nos revela el texto hoy día que estamos estudiando y leyendo? También nos revela, hermanos, que podemos estar en una búsqueda equivocada. No miran al Santo de Israel, dice el texto ahí en el versículo 1, ni buscan a Jehová. ¿Y de qué se trata, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice buscar a Jehová? La palabra hebrea es darash. ¿Y qué significaba darash, hermanos, que ha sido traducido como busca? Hermanos, significa pisar frecuentemente. Es decir, piso el mismo lugar varias veces. O sea, vuelvo al mismo lugar. Es la idea, busco de nuevo. Es perseguir, hermanos, a Dios. Es andar tras Dios continuamente. A veces se traducía como consultar, como cuidar. El asunto es, hermanos, ese asunto de pisar frecuentemente. Nosotros necesitamos, hermanos, estar frecuentemente con Dios, pero a veces vamos a tener una búsqueda equivocada. Vamos a estar frecuentando el mundo, nuestros propios planes, nuestros propios deseos, nuestros propios esfuerzos, nuestros propios logros en el mundo. Todo eso, hermanos, representa una confianza equivocada. Y hemos descrito cada palabra, hermanos, que Dios ha puesto en el idioma original, ahí en el hebreo del verso 1. Nosotros, hermanos, debemos cuidar de no caer en estos errores, en confiar equivocadamente en medio de la vida. Toma un tiempo en tu corazón y di, Señor, ¿estoy equivocado? ¿Dónde está mi confianza hoy día? ¿Estoy buscando respaldo, socorro, ayuda, apoyo donde yo corro en forma equivocada? ¿Mi mirada no está fija en Dios? ¿Qué es lo que más busco en esta vida? Oh, hermanos, no tengamos una confianza equivocada. Dios es muy bueno, hermanos, para enseñarnos aquí por medio de su palabra, y vamos a seguir, hermanos, avanzando aquí en nuestra enseñanza. Y ahora, hermanos, vamos a ver cómo tener una confianza acertada, ¿no? Ya hemos hablado cómo es una confianza equivocada, mal, que no está correcta. Pero ahora, hermanos, vamos a ver una confianza acertada que nosotros podemos tener. En primer lugar, hermanos, ya hemos leído el texto, estamos leyendo aquí la última parte del versículo 1, porque dice, su esperanza ponen en carros porque son muchos, en jinetes porque son valientes. Desde la última frase, hermanos, y no miran al Santo de Israel. Hermanos, una confianza acertada tiene que ver con fijar la mirada en Dios. Necesitamos, hermanos, mirar a Dios con mucho acierto. Hermanos, es difícil muchas veces en nuestra vida y en nuestro corazón, por nuestra naturaleza, tener fijada nuestra mente en Dios. A veces, hermanos, tenemos solamente a Dios por momentos. Hoy día domingo, todos de repente estamos ahí escuchando la palabra y espero que tu mirada, tu concentración esté aquí y no en otra cosa. Hermanos, en casa podemos distraernos, aún estando en la iglesia. ¿Cuántas veces he visto algunos de nosotros que estamos en la iglesia y estamos distraídos cuando podíamos congregarnos? Tenemos, hermanos, que mirar con toda concentración a Dios y a la palabra para aprender de ella. Una confianza acertada. Mira, como digo aquí, acertadamente, ¿a quién? Al Santo de Israel. Al Dios que está separado de todo pecado, separado de todo mal. El Dios único, hermanos. Tú y yo necesitamos tener y mirar con toda certeza al Santo de Israel. El Santo de Israel, hermanos, envió a su Hijo a nosotros, la iglesia. Vivió una vida de santidad. Y nosotros en Cristo Jesús hemos visto como Dios mismo nos enseñó a andar y a vivir en santidad. ¿Quieres vivir una vida de confianza en Dios y tener una confianza acertada? Mira a Cristo.
Oh creyente, tú y yo hoy día tenemos el privilegio, no como Israel, de que podemos mirar a Cristo Jesús, el Dios viviente, el Dios hombre. El Dios hombre que vivió en este mundo, que vivió acertadamente, y podemos ver su vida de santidad y podemos confiar totalmente y completamente en Él. Hermanos, pero también podemos hacer lo que se dice aquí, buscar a Dios, buscar acertadamente, volver nuestros pasos al mismo lugar. Y hermanos, ¿a quién nos demanda el texto que estamos leyendo aquí? Ni buscan a Jehová. ¿Tú sabes qué significa la palabra Jehová que describe a Dios en las Escrituras? Tú y yo necesitamos buscar a Jehová. Pero para el hebreo, hermanos, ¿qué significaba buscar a Jehová? ¿Qué entendía el hebreo cuando escuchaba la palabra Jehová? ¿Qué significaba? Hermanos, es el Dios que existe, el Dios eterno, el que existe por sí mismo. Hermanos, es interesante que Dios no depende de nosotros. Hermanos, Dios no existe porque nosotros pensamos en Él o creemos. Hermanos, Él ni siquiera necesita de nosotros. Es el autoexistente, hermanos. A ese Dios autoexistente necesitamos buscar. Necesitamos acercar nuestro corazón vez tras vez, hermanos, en la vida. Porque, hermanos, será difícil caminar en medio de esta vida, en medio de tantas pruebas en nuestro corazón. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes a buscar a Dios, a mirar a Dios, para que tengamos una confianza acertada. ¿Qué más, hermanos, la palabra de Dios nos dice acerca de confianza aquí en este texto que hoy día estamos leyendo y estamos estudiando en el libro de Isaías, el capítulo 31? Hermanos, también nos va a decir por qué yo debo confiar en Dios. ¿Por qué yo debo confiar en Dios? Y aquí vamos de frente, hermanos. Versículo 2, ahí entramos y nos hemos detenido bastante en el verso 1, pero vamos a ver versículo 2 y algunos versos más aquí en esta mañana. ¿Por qué yo debo confiar en Dios? Versículo 2 dice, pero Él también es sabio. Traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Verso 3 también lo leo y dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Dios necesita confiar en Dios y no en el mundo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice la Biblia? Porque Dios, hermanos, en primer lugar, es sabio. Hermanos, nos quiere decir el texto, nos quiere decir esta palabra, que Dios es inteligente, que Dios es diestro, es ingenioso. Él es experto, hermanos, en todas las cosas, y Él sabe, hermanos, exactamente dónde está nuestra confianza. A Él no podemos engañarle, hermanos. Yo puedo fingir, hermanos, de ser pastor. Yo puedo fingir de ser buen cristiano. Yo puedo fingir de ser espiritual en esta vida. Pero Dios es sabio. Él sabe, hermanos, todo respecto a nosotros. Y Él sabe cuando nosotros estamos confiando equivocadamente y no estamos poniendo ni nuestra mirada ni nuestra búsqueda en el Dios de los cielos. Él sabe. También la palabra del Señor, mis queridos hermanos, en las Escrituras nos dicen lo siguiente aquí. No solamente que Él es sabio, que Él sabe, pero, hermanos, el versículo 2 nos dice, y Él traerá el mal. Hermanos, cuando estamos confiados equivocadamente y estamos poniendo nuestro auxilio, nuestro apoyo, nuestro socorro, nuestro lugar de refugio en otro lugar, Dios, hermanos, va a traer mal sobre nuestra vida.
Va a traer, hermanos, aquello que quizás nosotros más tememos en nuestras vidas. Va a traer lo malo a tu vida, a mi corazón, va a traer adversidad, va a traer aflicción. Todas esas formas se traduce la palabra aquí, traer mal. Se traduce como agravio, calamidad a veces en la vida, castigo, desastre, desgracia, destrucción, dolor, cosas feas, infortunio, injusticia en nuestra vida. Hermanos, Dios, cuando no estamos confiando en Él, y especialmente aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Él va a traer mal a nuestras vidas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué otra razón, hermanos, nosotros, yo como pueblo de Dios debo confiar en Él? Porque Él sabe, hermanos, y porque Él va a traer mal a nuestras vidas si estamos confiando equivocadamente. Pero una tercera cosa, hermanos, que tenemos aquí en el texto en el cual nosotros estamos aprendiendo es que Él va a mantener su palabra. Hermanos, lo que Él ha dicho va a cumplir. Si Él ha dicho, hermanos, que si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, si nosotros no confiamos en Él, lo que Él ha dicho, hermanos, se va a sostener. Él no va a cambiar, hermanos. Él va a permanecer en sus palabras. Él va a mantener, hermanos, lo que Él ha dicho. Miren lo que dice el texto literalmente. Y no retirará sus palabras. No retirará sus palabras. Solamente quiero que pienses en esto. Y querido amigo, aquí quiero ir un lado, por este lado para que puedas pensar. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Dios también ha dicho, hermanos, que si el ser humano no cree en Cristo Jesús, pues está en condenación. Como dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los que han creído en Cristo ya no están en condenación. Pero a los que no han recibido a Cristo, a los que han rechazado ahora a Cristo, hermanos, van a ir directamente al infierno. ¿Por qué? Porque ya estamos condenados y Dios no va a cambiar su palabra. Alguna gente piensa hoy día que Dios en el futuro, si es que yo muero en estos días o si es que algo me pasa y bueno, yo no he sido muy religioso ni muy bueno y yo no me he acercado a Dios en la forma que Él quiere, que por alguna razón Dios va a cambiar su corazón, Dios va a cambiar su palabra. No, no va a cambiar su palabra. Él va a mantener su palabra respecto a que el ser humano, mientras no se arrepiente y deje que Jesús sea su Salvador, que sea su Señor y entregue su vida a Él, no vas a ser salvo, te vas a ir al infierno. Porque Dios mantiene su palabra. E igual para el creyente hoy día. No creas, hermano, que si tú estás viviendo una vida hoy día de pecado, de confianza en tu propia carne y en tus estrategias, querido hermano, querida hermana, que vas a escapar del juicio de Dios. Dios va a mantener su palabra. Lo ha hecho con Israel, lo hizo con la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Quién eres tú para que Dios no lo haga? Él va a mantener su palabra. Por eso es necesario confiar en nuestro Dios, porque Él no va a retirar sus palabras. Otra cosa más, hermanos, que aquí el texto en forma muy interesante y muy gráfica nos dice no solamente que el sabio trae el mal, mantiene su palabra, pero también nos dice que Él se va a levantar pues contra, ¿no? Dice, se levantará pues contra. Hermanos, Dios mismo, dice la escritura aquí, que se pone en pie, es la idea aquí, y va a ir contra nosotros mismos y contra todo lo que estamos nosotros haciendo, planificando y donde estamos poniendo nuestra confianza. Dios mismo se va a levantar contra nosotros. Y dice el texto, se va a levantar. Y miren cómo nos describe, hermanos. Cuando uno no confía en Dios, pues se levantará contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Hermanos, es maldad, es malignidad en nuestro corazón confiar en el mundo y no confiar en Dios.
Es malignidad, hermanos, no buscar nuestro apoyo en Dios, porque Dios se va a levantar contra todo aquello que nosotros esperamos y confiamos equivocadamente. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, también nos narra y también nos dice aquí en el texto. No solamente estas cosas, pero mira lo que dice el versículo 3. Vamos a avanzar, hermanos, aquí y no nos vamos a detener mucho porque nos va a ganar el tiempo. Dice el texto: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Ahí nomás voy a leer esta parte del texto. ¿Qué, hermanos, deja claro Dios aquí a su pueblo? Les dice a ellos: mira, tu confianza, el mundo, Egipto, para ellos, los egipcios, quiero que recuerdes, son hombres, son seres humanos y nada más. Y no Dios. Hermanos, ¿por qué debo confiar en Dios? Porque Dios, hermanos, solo Él es Dios. No hay más dioses en este mundo. Hermanos, cuando Dios ha determinado algo en nuestras vidas, cuando Dios ha puesto, hermanos, su enojo y su ira contra nosotros, el único al cual yo puedo clamar y Él puede cambiar, hermanos, por causa de su misericordia y su gracia, es Dios. Pero de ahí nada, hermanos. Ni los seres humanos, ni sus planes, ni su riqueza, ni su medicina, ni su sistema, hermanos, puede darnos certeza y seguridad. Solo Dios es Dios y por eso tú y yo necesitamos confiar en Él. Porque cualquier otra cosa, hermanos, no es Dios. Cualquier otra cosa puede ser un ídolo, puede ser una falsa esperanza. Hermanos, el dinero es bueno y muchas veces necesario en nuestras vidas, pero no es imprescindible, hermanos, porque Dios, Él solamente es Dios. Y Él es el Dios del dinero, Él es el Dios de la vida, Él es el Dios de la seguridad para cada cosa, para cada anhelo del ser humano. La palabra de Dios, hermanos, es sumamente maravillosa con todo lo que ella nos dice. También, hermanos, dice el texto ahí en el versículo 3. No solamente que Él va a extender sus manos, pero lo que dice la última frase dice, de manera que al extender Jehová su mano, y es lo que quiero que notes, como Él se levanta contra el ser humano, porque Él es Dios, y Él es sabio, y Él trae el mal sobre nuestras vidas, pero Él dice, hará caer al ayudador. Dice su mano, dice, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Hermanos, Dios hace dos cosas ahí, que ya las he puesto y tú lo estás viendo ahí en la pantalla o en tu celular. Dios, hermanos, va a hacer caer al ayudador, aquel en el que tú has puesto tu confianza. De repente tu plata, de repente tu dinero, de repente tu seguridad, de repente una medicina en la que tú confías, o los médicos o el sistema. Y hará caer también juntamente con el ayudador al ayudado. ¿Por qué debo confiar en Dios, hermanos? Porque en primer lugar Él es sabio. Y porque Él, hermanos, trae mal a nuestras vidas si tenemos una confianza equivocada. Y porque Él va a mantener lo que ha dicho, hermanos. Él no va a cambiar con lo que ha determinado para nuestras vidas y con lo que Él ha prometido, hermanos, en caso de que no nos arrepintamos o en caso de que nos arrepintamos. Y Él, hermanos, se levanta contra la soberbia en nuestros corazones. Él es solo Dios, hermanos, y Él hace caer al que te puede ayudar y Él hace caer al que está buscando ayuda. Son buenas razones, hermanos, aunque son de juicio y son, hermanos, advertencias para nuestra vida. Tú y yo debemos confiar en Dios. Quiero tomar, hermanos, aquí un tiempo para parar, para orar. Creo que es buen momento de detener aquí la enseñanza
y mirar en nuestros corazones. ¿Tengo una confianza equivocada o tengo una confianza errada? Perdón, ¿tengo una confianza equivocada, errada, o tengo una confianza acertada, precisa en nuestro Dios? O finalmente, hermanos, yo no estoy confiando en Dios y yo necesito confiar en Dios porque Dios es sabio, hermanos. Porque Dios va a traer el mal sobre mi vida y porque Él no va a cambiar, hermanos. Y solamente Él es Dios y puede, hermanos, hacer caer nuestras vidas y hacer caer aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar, para buscar en el Señor arrepentimiento en nuestras vidas. Y luego, hermanos, ya estaremos pasando otro tiempo para también mirar la gracia de Dios en medio de esto, hermanos. Y cómo Dios, hermanos, puede ser misericordioso y extensivo con su gracia, aún en medio de nuestra pecaminosidad y falta de confianza. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por Isaías. Gracias porque, Señor, podemos examinarnos en esta mañana. Saber dónde, pensar dónde está nuestra confianza. Dónde está nuestra mirada, Señor. Dónde está nuestra búsqueda. Y es posible, Señor, que tú estés haciendo cosas en nuestra vida que nos van a afectar porque justamente hemos dejado de confiar en ti. Perdónanos, Padre. Tú eres sabio, Señor, tú sabes todo de nuestros corazones. Tú, Dios, en tu disciplina vas a traer el mal a nuestras vidas, te vas a levantar contra nosotros para aún hacernos caer, hacernos humillar, Señor, para volver a confiar en ti. Padre, ayúdanos a arrepentirnos en este momento. Ayúdanos, Señor, a compungirnos de aquellas cosas en las cuales, Señor, estamos fallando en estos días. Ayuda al pueblo de Dios. Y si hay alguna persona que no confía en Cristo Jesús, ayúdale también, Señor amado, en esta mañana, en este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por estar en esta primera parte del culto aquí. Hemos tenido, como nuestra escuela dominical, hemos tenido una primera enseñanza del libro de Isaías capítulo 31 sobre nuestra confianza en Dios. Vamos a continuar en la segunda parte hablando sobre este precioso capítulo que estamos estudiando. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros necesitamos confiar en nuestro maravilloso Dios. Nos alistamos, mis hermanos, para cantar. Me dan unos segundos para comenzar el tiempo de nuestros cánticos. Muy bien, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana vamos a estar cantando Yo quiero ser fiel. El canto 296 dice la primera estrofa: a los que son sus hijos, a dones le da el Señor. Yo quiero ser fiel, dice el coro, ser fiel y luchar y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo, en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Eso es parte, hermanos, de nuestra confianza en Dios. Podemos desarrollar fidelidad en nuestras vidas si confiamos en Él. Vamos a cantar este precioso canto, Yo quiero ser fiel. Verdadero en todo lugar, ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Vivir por Cristo quiero,
fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Si a Jesús servimos, sea en humildad, y si obedecemos, oiremos su llamar. Yo quiero servirle, ser fiel en luchar y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer usted desea ser fiel al Señor? Yo le animo a que usted busque con todo su corazón servir a nuestro Señor. En la confianza que debemos tener en Dios, debemos decirle también que Él es el Rey de nuestra vida. El canto 228 dice: Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia allá. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Solo mirando la cruz de Cristo podemos decirle a Dios que Él sea el Rey de nuestras vidas. Nosotros que tenemos a Dios como Rey, queremos andar con Él. Es un canto que manifiesta esta verdad del 304. Hoy yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. El que confía en Cristo, anda con Cristo, escucha su palabra. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, que algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él vivió en
Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¿Qué tipo de testigo quiere ser usted con el Señor Jesucristo? Nosotros necesitamos ser testigos fieles, seguidores, confiando en Él. Nosotros confiamos mucho en nuestro Señor y ahora vamos a comenzar a pensar ya en la meditación de la palabra de Dios. El canto 285 nos hablan de las bellas palabras de Dios en las cuales nosotros confiamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. 285, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas son las palabras de vida, mis amados hermanos. Y ahora vamos a ya pasar a nuestro tiempo de la palabra del Señor. Entonces les animo, hermanos, a todos ustedes a estar listos ahí con
la palabra de Dios, busque Isaías, sí, el libro de Isaías, el capítulo 31 que estamos estudiando. Voy a dar unos pequeños, perdonen hermanos, aquí estamos acomodándonos en este momento, en este tiempo, para continuar con la segunda parte. Una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose. Hoy día tenemos un buen grupo. Hermanos, busquemos con todo nuestro corazón al Señor, confiemos en Dios en medio de las dificultades que Él nos está permitiendo vivir. A todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los familiares que estamos reunidos por este medio y conectados no tanto entre nosotros, sino conectados con Dios, y obviamente eso extiende a nuestra conexión con cada creyente que fielmente ama a su Señor. Hermanos, aquí en la Iglesia Calvario transmitimos nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Tenemos nuestro culto grande, largo, y luego tenemos otro culto a las 6 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Le animo a estar presente en cada uno de estos tiempos donde estudiamos la preciosa palabra de Dios. Hoy día hicimos un cambio para seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 31 de Isaías en forma corrida. Estamos aprendiendo acerca de nuestra confianza en Dios. Ha sido bonito ver la primera parte. Hemos visto varios detalles acerca de la palabra del Señor. Aliste ahora su tiempo, su momento. Deje de hacer lo que está haciendo ahí. Concéntrese en escuchar la palabra de nuestro Señor. A todos también les suplico, si crees que vale la pena compartir la palabra de Dios, la enseñanza aquí, dale un like, comparte el enlace, haz un comentario. Eso va a ayudar a que más personas escuchen la palabra que estará siendo predicada en estos momentos. Hermanos, hemos hablado de todo esto. Vamos a ir repasando rápidamente algunos detalles. Voy a hacer un repaso rápido, hermanos. Hemos hablado sobre nuestra confianza en Dios. Hablamos de que podemos tener confianza equivocada, teniendo ayuda equivocada, confianza equivocada, esperanza equivocada, mirada equivocada y una búsqueda equivocada. Hemos visto las palabras ahí en el hebreo, pero también hablamos de que una confianza acertada mira al Santo de Israel, busca a Jehová. Eso es certeza de confianza en nuestras vidas, las cuales todos nosotros deberíamos y debemos tener. Hablamos de que por qué debemos confiar en Dios, porque Él es sabio, porque Él, hermanos, juzga cuando nuestra confianza no está puesta en Él, y Él no va a cambiar, hermanos, su forma de pensar, su forma de ser. Lo que ha mantenido en su palabra lo hará, y Él a veces se levanta contra su propio pueblo, contra sus propios hijos, porque solo es Dios, y Él hace caer al que te puede ayudar y a veces a nosotros que estamos buscando ayuda en el lugar equivocado. Por esas cosas debemos confiar en Dios. Esto es por lado del juicio, hermanos. Por eso debemos confiar en Dios. Pero ahora, hermanos, yo quiero mostrarles el otro lado, por qué tú y yo debemos confiar en Dios. Aquí en Isaías, el capítulo 31. ¿Por qué más? No solamente por juicio. No solamente por el temor a que Dios ha... Hermanos, yo quiero que esto no lo tomen, hermanos, como algo muy, muy superficial. El juicio, hermanos, en la vida del creyente a veces es mucho, mucho más drástico que los incrédulos, porque tenemos la revelación de Dios. Pero, hermanos, no solo quiero que te muevas por el temor. Quiero hablarte del lado precioso, del otro lado, aparte del juicio de Dios, de su misericordia. Otra grande razón porque tú y yo debemos confiar en Dios. Nos dice ahí en el libro de Isaías, versículo 4, quiero que notes ahí, ya cambia ahí el sentido. Dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Dios comienza a hablar, aquí el tema cambia, y seguramente si en tu Biblia está separada en párrafos, el verso 4 se nota que es un párrafo. Va a hablar de otro tema, sí, respecto a la confianza, pero quiero que notes, Jehová me dijo a mí de esta manera. Dios quiere dejar por cierto que lo que ha dicho es seguro y en la manera en que Dios lo ha dicho. Dice,
Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá por su pueblo. Una de las primeras cosas, hermanos, que nosotros debemos confiar es que Dios, hermanos, aún en medio de nuestra testarudez, rebeldía, desconfianza en Dios, a veces apoyo en el mundo, hermanos, Dios un día va a descender por Israel, hermanos. Muchas veces Dios mismo se acerca a nosotros para poder ayudarnos, extendernos, hermanos, su misericordia y su gracia. Y hermanos, un día Dios descenderá por su pueblo. Dios bajará, hermanos, para salvar a Israel. Él mismo, hermanos. Y eso hace, hermanos, Dios con cada uno de nosotros, los que somos parte de la iglesia. Oh, cuántas veces, hermanos, tenemos que reconocer que Dios nos ha rescatado, aun cuando nosotros no hemos estado confiando en Dios. Oh, en mi propia vida tengo que reconocer esa gran verdad. A veces, hermanos, yo he estado en total rebeldía. Quizás no se ve, no se manifiesta públicamente, pero aún con todo, hermanos, Dios viene, se acerca a nosotros como lo hará con Israel en el futuro. Dios lo hace hoy con su pueblo. También el texto nos dice, hermanos, ahí, no solamente que Dios descenderá por su pueblo, ahí leyendo el versículo 4, dice, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión, sobre su collado. Como las aves que vuelan, estoy entrando al verso 5, así amparará a su pueblo. Hermanos, cuando Dios desciende, una de las cosas que Dios hace, hermanos, va a pelear, pero también, hermanos, Él va a amparar a su pueblo. Él va a amparar y cuidar a su pueblo, mis amados hermanos. Qué tremendo es Dios, hermanos. Que a pesar de que a veces nuestra confianza no está en Él, Él puede acercarse, a nosotros, venir a luchar contra aquellas cosas que están mal en nuestra vida, con esas desconfianzas que hay en nosotros. Y quiero decirle, querido hermano, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús en algún momento, y hoy día estás lejos del Señor, Él está bajando ahora con su palabra. Él está dispuesto a luchar, a lidiar por ti en este momento, en esta mañana, o en el momento en que tú estés viviendo este video. Jehová me dijo de esta manera, ¿no? Él va a venir como un león rugiente, que nadie puede amedrentar a Dios, hermanos. Y Él va a bajar y, como dice aquí, hermanos, la escritura, Él va a ampararnos, ¿no? Él quiere decir, hermanos, que Dios se va a acercar para protegernos a nosotros. La palabra hebrea Ganán está ahí, y eso es lo que nos dice, hermanos, que Dios se acerca a nuestras vidas para cuidarnos, para protegernos, para que nada malo realmente nos ocurra. Y a veces uno dice, pero Dios a veces permite la muerte de alguno de sus hijos. Bueno, es para protegerte. A veces Dios permite que nosotros, hermanos, enfermemos. Dios tiene una razón, hermanos. A veces Dios nos hace caer en ruina, a veces económica. A veces es para proteger, hermanos, nuestro corazón de avaricia. Hermanos, Dios se acerca a nuestras vidas. Y a veces recibimos castigo duro, hermanos, porque Él, hermanos, viene para protegernos. La idea de amparar, hermanos, tiene ese sentido. Acercarse para protegerte a ti y a mí. Aunque muchas veces, hermanos, no le estamos confiando. Aunque muchas veces estamos lejos de Él. En esta mañana, siente su mano, su cuidado sobre tu vida. Y si aún no lo sientes, Él está ahí. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene amplia misericordia y amplia gracia para ampararte. Y quiero que sepas quién te amparará,
¿quién te guardará? ¿Quién vendrá a ti para pelear por ti? Jehová de los ejércitos. Así vendrá para Jerusalén hoy día. Pero hoy día, hermanos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los dioses, el gran Dios, Él está ahí para cuidarte en medio de tu aflicción, en medio de tu tristeza, en medio de tu desconfianza. Está para ampararte. No solamente está para ampararte, pero también el texto nos dice ahí, la palabra del Señor, que Él está para liberarte. ¿Qué significa, hermanos, cuando Dios dice que Él está para liberarnos? Significa, hermanos, que Él está ahí para arrebatarnos, hermanos, del peligro, para quitar del peligro. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión, hace algunos años, estábamos ahí, nosotros vivíamos en la carretera central, ahí en la sierra, en La Oroya. Ustedes saben que La Oroya es una ciudad así, un pequeño valle con el río Yauli y el río Mantaro, para los que conocen un poco de la geografía. Y la carretera central pasa pues por en medio, Y los carros en la carretera central, esos camiones y buses pasan a alta velocidad porque es una pista, ¿no? Es una pista ahí de afluencia rápida. Y un día había un micro parado en el paradero y mi hermanito había visto que nosotros, mi hermanito pequeño, bueno, ya no es hermanito pequeño, ahora ya es grande, pero cuando él era pequeño, quizás tendría entre 5 o 6 años, y él nos vio desde la calle donde vivíamos, que ya habíamos llegado. Él nos vio en el paradero al otro lado de la pista. Nosotros estábamos al otro lado de la pista, él estaba en el otro sentido, y ahí nos dividía la carretera central. Y había un micro parado ahí en el paradero. Nosotros habíamos bajado al frente en el otro paradero, ahí, y él nos vio y él comenzó a correr emocionado para buscarnos. Y mientras había este micro parado, mi hermanito menor atravesó el micro parado en este sentido, hacia aquí, y por atrás del micro venía un carro a toda velocidad. Hermanos, yo me quedé pasmado. Yo no reacciono a veces muy rápido, pero uno de mi hermano César reaccionó inmediatamente, hermanos, y literalmente arrebató a mi hermano del bus. El otro carro, creo que era un camión, vino a toda velocidad y él literalmente lo sacó del camión. Arriesgó su vida y lo sacó del camión. Esa es la idea, hermanos, de esta figura. Que Dios va a venir, hermanos, a liberar a su pueblo de los problemas, del pecado en nuestras vidas, de la muerte, de la enfermedad, hermanos. Dios puede arrebatar nuestras vidas, hermanos. Dios puede liberarnos de aquellas cosas que nos afligen. Pero tú de repente dirás, pero en estos tiempos Dios no ha hecho eso. Quiero que pienses, hermanos, que esta promesa es para el futuro de Israel, pero quiero decirte algo. Aunque, hermanos, en esta vida nosotros los creyentes de repente suframos aflicción, suframos pobreza, suframos enfermedades, porque así fue el deseo de Dios y debemos aceptarlo con gozo también, porque podemos vivir en las buenas y en las malas con el Dios verdadero, con Jehová de los ejércitos. Pero un día, hermanos, Él va a amparar a su pueblo, va a liberar totalmente, hermanos. Y cuando estemos en la eternidad, hermanos, todo dolor, toda angustia, todo ese sentido de la muerte que hoy día a veces nos aterra, todo el pecado que nos asidia, con el cual todavía luchamos y lidiamos y a veces somos vencidos y volvemos a luchar, vamos a ser arrebatados de todas esas cosas. Hermanos, tenemos un maravilloso Dios. Por eso tú y yo debemos confiar en Él. Porque Él, hermanos, viene, se acerca, nos ampara, nos protege, nos arrebata muchas veces del mal. Hermanos, Dios decidió que un rey creyente debía morir en cierta fecha. Y le dice, mira, vas a morir, alístate. Y él voltea a Dios y le dice, Señor, no. Insiste, le ruega. Bueno, Dios le dice, bueno, te voy a dar lo que tú quieres. Le dio vida para su mal. Hermanos, una cosa es la voluntad de Dios perfecta y otra cosa es la voluntad de Dios permisiva.
Dios quería arrebatar a este rey, hermanos, de aquel mal que venía a su vida, de ese desliz, de ese abandonar su buena relación con Dios. Y él terminó mal los últimos días de su vida alejado de su Dios. Hubiera sido mejor morir en buen tiempo. Hermanos, nosotros no debemos discutir con Dios cuando Dios nos llama para hacer algo en nuestras vidas. A veces Dios nos arrebata de esta vida. A veces Dios arrebata nuestra salud. Alguien se puede poner a pensar, ¿cómo Dios puede permitir que un hombre o una mujer pueda vivir con una enfermedad tan mal y tantos años? Por algo. Dios sabe, hermanos, por qué nos quita la salud. Dios sabe por qué nos quita la vida. Dios sabe por qué nos quita la riqueza. O por qué me quita un proyecto de vida. Dios sabe, hermanos, qué es lo mejor. Porque Él, hermanos, nos está luchando por nosotros, nos está amparando, nos está liberando de otros males. Hermanos, también el texto nos dice que no solamente Dios nos libra, pero también, aparte de liberarnos, hermanos, Dios nos preserva. Qué preciosa palabra, hermanos, que tenemos ahí en el texto pensando en preservarnos. Preserva a su pueblo. ¿Y qué significa, hermanos, preserva a su pueblo? Hermanos, es que Él cuida que nuestras vidas no se malogren. Que nuestras vidas, hermanos, no se deterioren. Que nuestras vidas, hermanos, no se malogren. Hermanos, Dios preserva a cada uno de sus hijos. Y un último detalle aquí, hermanos, pensando en por qué debo confiar en Dios. Y son los lados positivos, los cuales, no solamente pensando en el juicio del cual ya hablamos, pero hermanos, Dios se acerca a nosotros, nos brinda su amparo, nos brinda su liberación, nos brinda su preservación, el cuidado de nuestra vida, hermanos, para mantener buenas vidas en este tiempo. Pero también, hermanos, la última frase que tenemos ahí en el texto, Malat, es la palabra hebrea para salvación. ¿Y qué significa, hermanos, Malat? Propiamente, hermanos, esto es ser suave con alguien, ¿no? Como que nos guarda Dios, ¿no? Nos liberta, ¿no? Nos pone en un lugar bueno. Nos pone a buen recaudo. Es la idea de ser salvado. Oh, hermanos, Dios sabe dónde es mejor que estemos. Si en esta vida, si en la otra. Dios sabe dónde es mejor que estemos. Si en riqueza, si en pobreza. Si en enfermedad o en salud. O en situaciones difíciles o en situaciones fáciles. Dios sabe, hermanos, qué es lo mejor para nuestras vidas. A pesar de que muchas veces nosotros no le confiamos, hermanos. Eso, hermanos, Dios hace en su gracia. ¿No es maravilloso el Dios que tenemos? ¿No deberíamos confiar con cada una de nuestras células, con cada parte de nuestro cuerpo en el maravilloso Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente? Claro que sí, hermanos, porque la gracia de Dios, hermanos, hace que Él se acerque a nosotros, nos proteja, nos libra, nos preserve y nos salve continuamente, hermanos. Nos vaya guardando y poniendo a buen recaudo en medio de la vida. Hermanos, la gracia de Dios y esta confianza que debemos tener en Jehová de los ejércitos va a tener, hermanos, una demanda. ¿Cuál es la demanda de Dios para nuestras vidas el día de hoy? Vamos ahora a leer, hermanos, y acercarnos aquí al versículo 6. ¿Cuál es la demanda de Dios para la vida de cada uno de nosotros? Versículo 6, dice la palabra del Señor: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Hermanos, aquí Dios, hablando a Israel, les llama a que vuelva su corazón a Dios. ¿Qué significa, hermanos,
volver. ¿Qué significa ahí retornar? Tiene la idea, hermanos, de volver al punto de partida. Esa es la idea aquí hebrea, hermanos, tras el término traducido volver. Hermano, el ser humano tiene un punto de partida. Dios creó al ser humano. Él quiere que tú y yo volvamos. Y hermanos, Dios ha creado no solamente al ser humano, pero Dios ha creado al nuevo hombre. Dios ha puesto nueva vida en nosotros los creyentes. Y a veces, hermanos, nosotros nos alejamos de estar en esa nueva vida que Dios ha provisto para nosotros. Y Dios demanda para el pueblo de Dios volver a nuestro punto de inicio, al punto de partida. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra desconfianza o en nuestro pensar decimos, Dios está lejos de mí? ¿Dónde está Dios? Y el problema, hermanos, no es que Dios está lejos. El problema, mis queridos hermanos, es que nosotros nos hemos alejado del Dios verdadero. Volvámonos, hermanos, como dice aquí el texto, de la enemistad que tenemos contra Dios. Vuélvete al punto de partida, a Dios contra quien se rebelaron profundamente. Aquí, hermanos, tremenda la palabra de Dios. Cuando habla de rebeldía de la más baja. La palabra vamos a decir profunda, en el hebreo es la palabra amá, que es un lugar profundo, muy, muy abajo. Y la palabra hebrea para el término revelación, o revelarse, perdón, no revelación, es revelarse, la palabra sará, que tiene que ver con apostasía, a veces traducido como crimen, ¿no? Es abierta oposición a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, pero dice el texto que es profunda. Tú y yo, mi amado hermano, necesitamos volvernos de nuestra profunda rebeldía contra nuestro Dios. Es triste que a veces, como hijos de Dios, nos portemos como enemigos o hijos del diablo. Que, hermanos, Dios nos ayude a volvernos a Él. ¿Cuál otra demanda hay de parte de Dios, hermanos, para nuestra vida en el texto que hoy día estamos estudiando aquí en Isaías, el capítulo 31? ¿Qué más Dios desea, hermanos? Ya hablamos de dejar la profunda rebeldía para con Él. Hermanos, estas dos cosas Dios desea de nuestras vidas, pero una tercera cosa, hermanos, que Dios desea de nuestras vidas. Mira ahí lo que dice después de, en el verso 7 específicamente. Dice, porque en aquel día arrojará el hombre. Y mira, hermanos, cuando Dios viene, se acerca a nuestras vidas para salvarnos. Cuando Dios, hermanos, extiende su gracia, su misericordia a nosotros, mis amados hermanos, surge, hermanos, dentro de nuestro corazón el deseo de sacar nuestros ídolos, el deseo de abandonar, hermanos, todo tipo de idolatría en nuestros corazones. Y, hermanos, a veces nosotros hemos hecho ídolos muy valiosos, a veces hemos hecho ídolos de oro. Uy, ¿cuántos de nosotros a veces difícil separarnos de las cosas que nosotros apreciamos? Había un joven rico que le dijo a Jesús que él había guardado todos los mandamientos de Dios, pero tenía un problema, tenía un ídolo, su riqueza. Y él no estuvo dispuesto a dejar su riqueza para seguir a Cristo. ¿Hay alguna cosa en este mundo tan valioso que reemplaza totalmente a Dios que tú no estás dispuesto a abandonarlo, a arrojarlo, a sacarlo de tu vida? Esto va a revelar que hay profunda rebeldía en tu corazón. Oh, mis amados hermanos, estas son
las demandas de Dios. Que Dios hace en su gracia, hermanos. Que Dios hace, perdón, por su gracia. Volvámonos a Él. Dejemos la profunda rebeldía que hay en nuestros corazones. Arrojemos aquello que está reemplazando a Dios en nuestras vidas, en estos tiempos, en estos momentos de nuestra vida diaria. Por otro lado, hermanos, quiero mostrarles un asunto más. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos, cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nos arrepentimos? Versículo 8. Dice, entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá, espada no de hombre. ¿Qué va a hacer, hermanos? Dios va a destruir a nuestros enemigos. Hermanos, Dios va a destruir al enemigo de Israel en el futuro, a los asirios. Dios, hermanos, los destruyó a ellos un día. Y hermanos, un día Dios destruirá a los enemigos que nosotros tenemos en la vida. El pecado, el mundo, hermanos, Satanás, hermanos, nuestra propia carne, hermanos. Todo un día será destruido, no por nuestras propias fuerzas, sino por la espada de Dios, la fuerza y el poder de Dios. También, mis amados hermanos, el texto aquí nos revela y nos dice que Dios también hará que huyan los enemigos, dice, y huirá de la presencia de la espada, sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará, dice, su fortaleza, sus príncipes con pavor dejarán sus banderas. Oh hermanos, Dios hace posible en la vida de su pueblo destruir sus enemigos. Tú y yo tenemos ese maravilloso Dios que puede día a día destruir los problemas de nuestros pecados, los problemas de nuestra carne, los problemas que tenemos cada momento de nuestra vida. Dios puede alejar estos grandes enemigos que tenemos en nuestro corazón, que luchan día a día en nosotros. ¿Cómo no confiar en Dios, hermanos? ¿Cómo no seguir a Dios? Y una cosa más, hermanos. Dios nos va a dar victoria. Mira, si tú no tenías esa seguridad, mira lo que le dice al pueblo de Israel. Mira lo que Dios dijo que iba a hacer y lo ha hecho. Verso 9, comienzo a leer. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor. Nota ahí, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Qué van a hacer los enemigos? Dejarán sus banderas. Una bandera, hermanos, es el estandarte que identifica a un pueblo, a una nación, a una fuerza. Por ejemplo, la ONU, hermanos, el poder de ellos tiene una bandera. Hermanos, cada persona se identifica con una bandera. Los cristianos tenemos una bandera y nos identifica nuestra bandera. Obviamente, hermanos, el pecado tiene sus banderas, la carne tiene sus banderas, el mundo tiene sus banderas. Pero un día, hermanos, cuando Dios venga, se acerque a nuestra vida y nosotros nos volvamos en arrepentimiento, veremos ondeando, hermanos, la bandera de la carne, la bandera del mundo, la bandera del pecado, de toda iniquidad en nuestras vidas, ondeando ahí solas, porque Dios nos habrá permitido tener la victoria. Dios destruye a nuestros enemigos, Dios aleja a nuestros enemigos y Dios nos da la victoria total. Quiero que pienses hoy día en tu vida, pensando en esta figura de una bandera que está ondeando ahí. En tu vida, ¿hay alguna bandera? Pero no está sola, sino hay enemigos ahí. En tu carne, en tu pecado, con el mundo, con tus deseos pecaminosos, con rebeldía en tu corazón. Hoy hay banderas que sí, ha habido pecado en mi vida, ha habido rebeldía en mi vida, ha habido cosas sucias en mi vida, pero ahí están solamente como un mal recuerdo. Dios ya nos ha dado victoria. Oh hermanos, ¿cómo no hemos de confiar en Jehová, el Dios de los ejércitos, que nos da victoria total? Dio victoria total a Israel, le dará en el futuro, y Dios nos da victoria total hoy día y nos dará, hermanos, en el futuro también victoria total cuando venzamos a la muerte, cuando venzamos enfermedades, cuando venzamos el pecado, nuestra carne y el mundo.
te animo con todo mi corazón el día de hoy de confiar en este maravilloso Dios que en su misericordia, en su gracia y de su gracia nos permite tener victoria en esta vida, en este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que hemos aprendido de confiar en Dios. Este capítulo, Señor, de Isaías es grande, nos enseña diversas cosas sobre nuestra confianza en Dios. Pero Padre, permítenos en esta mañana aferrarnos a ti, acercarnos, Señor, a ti, cuidarnos, Señor, permitirnos que tú nos cuides, Señor amado. Gracias porque tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, es grande en nuestras vidas. Y Padre, aunque nosotros vivimos lejos, alejados, a veces confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia economía, en nuestros propios proyectos, nuestra propia plan de vida, nuestras propias ideas. Señor, y hemos dejado de confiar en ti. Tú tienes tu gracia para ayudarnos. Ayuda a doblegar nuestros corazones con todo lo que estás trayendo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, ¿por qué no confías? ¿Por qué no confías en Jehová, Dios de los ejércitos, aceptando a Cristo como tu Salvador personal? Será la mejor decisión que tú puedas hacer en este día tan maravilloso que hemos podido estudiar la palabra del Señor. Queridos hermanos, gracias por todos los que se han reunido, por todos los que han estado aquí en esta transmisión. Les hago recordar rápidamente, bueno, estos son nuestros cultos, ustedes ya los conocen. Hoy día, por si acaso, nos vemos a las 6 de la tarde y el miércoles a las 7 de la noche. Gracias a todos los que han estado, amigos, creyentes, hay miembros de la iglesia, familiares. Sigamos orando, hermanos, por gente que sigue enferma, que están luchando con este COVID. Hermanos, está en nuestro país, en la ciudad de Lima, el contagio alto, hay muchas muertes, hermanos, a nosotros nos está afectando. Oremos por los médicos, por los enfermeros, hermanos, es una lucha titánica la que ellos están teniendo. Oremos por nuestras autoridades. Les falta sabiduría y necesitan sabiduría de lo alto para hacer lo que es correcto, hermanos, y para que realmente haya ayuda real. Ahora, hermanos, pensando en otras cosas, quiero enviar unos saludos a los hermanos. Ayer, David, feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. Me imagino has pasado un buen tiempo, un abrazo a la distancia, que el Señor te guarde, te dé muchos años más de vida y que Dios te ayude también en medio de tus trabajos, de tus luchas, de tus planes. Sharon Begerman, hermana, feliz cumpleaños, que Dios te guarde. Hoy día estás de cumpleaños, un abrazo fuerte a la distancia, saludos a tu esposo Eduardo, estoy equivocándome, estoy pensando en su hermana Sharon, ahí que Dios te guarde, que tu papito, tu mamita pasen un bonito tiempo ahí en casa. Saludos de parte de todos nosotros, de parte de la familia. Nazaret también el miércoles está de cumpleaños, un feliz cumpleaños, un abrazo fuerte, Nazaret. Este día miércoles te estaremos saludando una vez más, el día miércoles. Y hermano Charles, el sábado estás de cumpleaños, que el Señor te bendiga. Hermano, Dios te guarde, sé fiel al Señor, pon tu confianza en Él. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en nuestro maravilloso Dios. Bueno, hermanos, nosotros como iglesia confiamos en Dios, esperamos en Él. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde. Gracias por estar aquí en nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga.